Padre, en esta mañana te doy gracias porque tú has permitido que lleguemos hasta tu casa. Has permitido, Señor, que tú nos congreguemos acá como hijos tuyos para no solamente vernos unos a otros, pero también para cantar a tu nombre, alabarte y también escuchar tu palabra, estudiar tu palabra. Y ayúdame a mí personalmente, Señor, a ser claro para que esta exposición pueda ser bien aprovechada por cada uno de nosotros. Encomiendo todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 La historia de Génesis 28 en verdad empieza un poco antes con un drama familiar. Un drama familiar porque comienza con Isaac, el hijo de Abraham. Isaac ya está viejito, ya está viejito, ya está por morirse, y como era la costumbre antigua, antes de fallecer, entonces Isaac tenía que dar la bendición al hijo mayor, ¿verdad? Y de esa manera continuar con lo que era entonces la familia. El hijo mayor era Esaú, un hombre aparentemente poco interesado en esas tradiciones familiares, al punto que él, por un plato de lentejas, nos dice la palabra, vendió su primogenitura a su hermano Jacob, al segundo, ¿verdad? Y se lo vendió así nomás. O sea, un día estaba con hambre, después de haber trabajado muchísimo en el campo, llegó a la casa y esa casa olía a lenteja, vaya a ser con cordero, vaya a ser con qué. A mí me encanta la lenteja, dicho sea de paso, así que quién sabe si yo también me hubiera visto en problemas si hubiera estado ahí. Pero entonces, claro, Jacob le dijo, mira, acá hay comida, pero eso no es barato. Así que te lo cambio por tu primogenitura. Y el otro, sin pensarlo dos veces, le cambió, le dijo, que ahora tú eres el mayor y yo soy el menor, y dame ese plato de comida, y así fue. Claro, lo que sucede es que cuando ya llega entonces el tiempo en que el papá va a bendecir al hijo mayor, entonces Esaú pensó que la bendición le correspondía a él, pero se olvidó que ya se la había cedido a su hermano. Y es así entonces como Isaac, que ya no veía, ¿no? Ya estaba muy viejito, Jacob se hace pasar por el hermano, en otras palabras, legalmente se hace pasar por el hermano, pero engañosamente, moralmente, porque a él no le correspondía nada. El papá lo bendice, y luego nosotros leemos los capítulos anteriores que la bendición del papá indudablemente prosperó, hizo prosperar a Jacob y todo lo demás. Esaú ya estaba totalmente desquiciado. Nos dice la palabra ahí en el capítulo 27 que Esaú se dio cuenta que en verdad había hecho un mal negocio, pero era un poquito tarde. Y entonces Esaú dice algo que quizá es para todos nosotros un asunto conocido. Jura que una vez que el papá muera, entonces él iba a matar a su hermano. O así nomás. O sea, las cosas se arreglaban así, ¿verdad? De esa manera. Y nos dice la palabra entonces que obviamente Rebeca, que había escuchado todo eso, le dice a Isaac, y eso lo encontramos ya en el capítulo 28, ¿verdad? Le dice a Isaac, mira, ¿sabe qué? Escápate, huye, porque tu hermano, una vez que tu papá muera, tu hermano te va a matar. Y ahí empieza el drama este. Jacob sale disparado, le tenía terror al hermano. Y nos dice la palabra entonces ya en el versículo 10, de donde se leyó, capítulo 28, que se fue a Harán, escapando, y llega a un lugar, miren ustedes que ni siquiera se menciona qué lugar era, llegó a un cierto lugar y se durmió allí,
porque sin lugar a duda estaba cansado y estaba también hambriento y todo lo demás. Y es ahí entonces, dice versículo 11, que se duerme allí y pone una piedra como cabecera. Qué costumbre más extraña. Claro, uno no va a pensar que el hombre viajaba con su almohada como lo hacemos nosotros cuando vamos en el avión, ¿no es cierto?, de viaje, pero agarrar una piedra para dormir, obviamente era para tener cierta altura y luego poner algo y recostarse allí. Pero miren, hermanos, creo que lo primero que nosotros tenemos que entender es que el simbolismo de todo esto es que la vida es un viaje, sea que huyamos de algo o no, sea que huyamos de algo o no, la vida nuestra es un viaje. Ya en 1 Pedro el apóstol nos recuerda que somos extranjeros en este mundo y que estamos en un viaje desde la cuna hasta la tumba. Naturalmente, en algún momento de nuestras vidas, algunos perdemos el rumbo de ese viaje, pero lo cierto es que todos estamos en un viaje, si se quiere así, ¿verdad?, largo o tal vez no tan largo. Jacob estaba cansado, Jacob estaba hambriento, Jacob estaba asustado, Jacob sin lugar a duda estaba agobiado, era un hombre que sabía que si no seguía corriendo, su hermano lo iba a alcanzar y lo iba a matar. Por lo tanto, Jacob no esperaba que sucediera nada bueno. Él no esperaba nada bueno de ese viaje. Lo único que quería era salir entonces de allá. Su viaje lo detuvo temporalmente, pero su única preocupación era sobrevivir porque de lo contrario él sabía que su hermano lo mataría. Ahora, sucede algo interesante, como sucede en nuestras vidas. Porque en este viaje de Jacob, ni bien se acuesta, empieza a soñar, y tiene un sueño por demás, no solamente exótico, pero un sueño sumamente curioso, ¿no? Dice la palabra que entonces había una escalinata, leyó la versión Ingrid. Las versiones normalmente dicen vio una escalera. En verdad no era una escalera estas tipo que usan los pintores, ¿verdad?, sino era toda una estructura. Era una más tipo, diríamos, como escalera mecánica, con pasamanos y con todo fijado a la tierra y fijado al cielo. Y dice la palabra que lo interesante o lo curioso era que de esa escalera subían y bajaban ángeles. Y esto es lo que yo mencionaba al comienzo, ¿no? Que de pronto la palabra menciona la palabra ángeles y esta escena de ángeles es real, son ángeles celestiales. El original, ¿verdad? El idioma original nos habla de seres o mensajeros de Dios que subían y bajaban. Y claro, mucha gente a veces se ha preguntado, ¿qué quiere decir todo esto, no es cierto? Ángeles que suben y bajan. Pero miren que quizá la explicación más sencilla para no complicarnos la vida, hermanos, con esto es que en todas las circunstancias de la vida, siempre Dios va a estar en contacto con su creación, con nosotros, los seres humanos, sea personalmente o sea a través de sus mensajeros, para decirnos que Él está a nuestro lado. Y esto es lo interesante y lo bonito de este capítulo 28 del Génesis. No, porque eso era lo que necesitaba Jacob. Jacob necesitaba que alguien le asegure o le reafirme que el Dios de su papá, el Dios de su abuelo, también estaba con él. Y qué mejor manera que en sueño Dios le revele eso. Ahora, noten ustedes que si hay algo que quizás nosotros no podemos controlar son los sueños,
¿verdad? Los sueños nosotros no podemos controlarlos. Y a veces cuando uno se levanta temprano en la mañana y tiene entonces un sueño raro, lo primero que trata es de averiguar, y por eso es que hay tanta gente que anda tratando de interpretar sueños. Lo cierto es que nadie puede interpretar sueños, a menos que Dios, obviamente, esté de por medio. Pero lo segundo que nos muestra este pasaje, hermanos, aparte que la vida es un viaje, es que Dios sí nos encuentra en este viaje, o sea, Dios está con nosotros en este viaje. Versículos 16 y 17. Porque aquí nos encontramos nosotros que Jacob se encuentra, si se quiere así, personalmente con el Dios que estaba él ansiando encontrarse. Y la respuesta, ¿verdad?, de Jacob a este encuentro con Dios es impresionante, porque nos dice la palabra, y miren esto, ¿verdad?, 16 y 17, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hay mucha gente que se queja diciendo que Dios está lejos o sus oraciones no llegan a Dios o el Señor no hace caso de él o de ella. Lo cierto es, hermanos, que en la palabra, en las Escrituras, nosotros encontramos que Dios siempre está al alcance nuestro y Él es primero quien nos encuentra a nosotros. Eso es clarísimo en las Escrituras. Y aquí está este hombre perturbado, asustado, temeroso, ¿verdad?, huyendo y todo lo que tú quieras. Aquí está este hombre. Y de pronto él, sin esperar nada, Dios lo encuentra. Y Dios entonces lo hace tan consciente de aquello que cuando Jacob se despierta, su reacción es una reacción impresionante. Se levanta y dice, Dios había estado acá y yo, ¿qué cosa? No me había dado cuenta. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? ¿Te ha pasado alguna vez que tú estabas consciente de tus preocupaciones, de tus problemas, de todo lo que está alrededor tuyo, menos que Dios estaba a tu lado? ¿Sí, no? ¿Y cómo te sentiste cuando te diste cuenta de eso? ¿Cómo uno se siente? Cuando se da cuenta de que en verdad quizá ni hemos prestado atención al hecho de que Dios estaba siempre al lado nuestro. Jacob dice, la reacción de él es en palabras muy fuertes, palabras muy fuertes. ¿Qué lugar tan aterrador es este? Me gusta esta versión porque es lo que está expresando acá en el idioma original. No es solamente que está asombrado o que está deslumbrado, sino está aterrado. Ya no solamente porque su hermano lo persigue, sino porque se da cuenta que estar en la presencia de Dios es aún mucho más temible que estar en la presencia de su hermano. Hermanos, esto es impresionante. Yo estaba tratando de buscar otros pasajes, ¿verdad?, con significados parecidos, pero en Hebreos, el autor de Hebreos usa la misma expresión para decir, terrible cosa es caer en manos ¿de quién? Del Dios vivo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no es que Dios sea un monstruo que asusta a gente. No es eso. Solamente que la santidad de Dios
hace que nosotros, en comparación a ello, nos sintamos prácticamente muertos, porque es demasiado. Es cuando Isaías se pone en la presencia de Dios ahí en el altar y él no puede resistir casi la santidad de Dios. O el mismo Moisés, ¿no? Después en la zarza ardiendo, cuando Dios le dice, Moisés, ni te acerques más, porque el lugar que tú estás pisando es tierra santa. Y Moisés sabía que si él pisaba eso era muerto, era persona muerta. O sea, era una cosa así. Hermanos, cuando Jacob dice, este lugar es, estoy parafraseando, este lugar es santo y yo ni lo sabía. Literalmente nos está a nosotros diciendo que este lugar, queridos, que estamos ahora, la casa de Dios, también es santo porque Él está presente. No es un lugar físico santo por el hecho de que sea un templo, porque no hay tal cosa como lugares santos. Lo que constituye, lo que hace que un lugar sea santo es la presencia de Dios. Cuando no está el pueblo de Dios reunido acá, esto es un salón, cualquiera. Cuando no hay un culto dedicado a Dios, este es un salón cualquiera. Pero cuando tú y yo nos reunimos para adorar a Dios, Dios está aquí en medio nuestro y por lo tanto este es un lugar santo y tenemos que ser conscientes de eso. Y enfatizo esto porque tengo la sensación que en el día de hoy se ha perdido esto también. Con todo este asunto de que, ¿verdad?, tenemos que tener cultos amigables, que tenemos que ser muy, qué sé yo, no sé, informales y todo lo demás, que el Señor mira el corazón, no mira la forma externa, nos hemos ido al otro extremo. Y ahora ya no hay diferencia cuando tú entras a un culto dedicado a Dios y cuando tú entras a un salón de bailes o a un salón social, no hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Y miren ustedes que Jacob entonces entiende que hay una diferencia y Jacob entonces encuentra que en este viaje que él estaba haciendo, la diferencia la marca la promesa de Dios, la palabra de Dios. En el versículo 15, Dios le promete su presencia. Yo estaré contigo. En el versículo 15 le promete una segunda cosa, su protección. Yo te protegeré. Pero también, ¿verdad?, en el versículo 14 encontramos la promesa de su bendición, porque dice, yo bendeciré a todas las naciones en tu nombre. Por lo tanto, esta triple bendición marca lo que llamaríamos la gran transformación en la vida de Jacob. No solamente se encuentra personalmente con Dios, pero la palabra de Dios le asegura que la protección de Dios, el cuidado de Dios y la bendición de Dios estaría con él. Pero por último, Jacob responde a lo que Dios le promete. Y la respuesta de Jacob está en los versículos 18 en adelante. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad.
Y allí hizo votos Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Jacob responde de tres maneras. Me encanta esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la historia empieza diciendo que Jacob va entonces de su tierra a Aram, y cuando lo llega la noche se detiene, ¿no es cierto?, en un lugar, se detiene en un lugar. Dice, llegó a cierto lugar y allí pasó la noche porque ya había oscurecido. Y aquí entonces encontramos que más bien, Jacob ahora le pone nombre a ese lugar. Ya no es un lugar desconocido, ya no es un lugar sin nombre, ya no es un lugar, qué sé yo, que no tiene ningún significado para él. Ahora ya es un lugar que para él tiene mucho significado. Y le cambia el nombre, antes se llamaba Luz. No sé con qué derecho hace eso, pero le cambia el nombre y le da entonces por nuevo nombre Betel, que es casa de Dios. Y miren hermanos que cuando nosotros vemos que la iglesia del Señor es nuestra casa espiritual. Cuando vemos que los creyentes somos la familia espiritual de Dios. Tenemos que entender que en todo esto hay siempre un propósito divino, que nosotros podamos estar firmes, no solamente con el Señor, sino los unos con los otros. Y por eso es que entonces Jacob le pone por nombre Betel a este lugar, porque ya no era un lugar desconocido, sino ya era un lugar que se había hecho entonces suyo. Pero también, y esto también es muy curioso, Jacob responde personalizando las promesas que Dios le había hecho. ¿Se acuerdan que más arriba dijimos, ¿no?, que el Señor le promete estar con él, protegerlo, bendecirlo, etcétera, etcétera, en versículo 15. Pero en el versículo 20 que hemos leído, ahora entonces Jacob responde a Dios ya personalizando esas promesas. Y dice, si va Dios conmigo y me guarda, miren me guarda, y me da pan para comer, y si vuelvo en paz, ya no es una cosa generalizada, sino es algo de él. Es que cuando tú te encuentras con Dios, querido hermano, y especialmente ahora que estamos empezando un nuevo año, ¿verdad? Y tú lees la palabra y tienes cantidad de promesas. Esas promesas tú necesitas personalizarlas, de lo contrario son promesas muy generales que no te van a decir nada en concreto a ti. Por eso es que me encanta lo que Jacob hace, dice, si el Señor me guarda, como dice, o dijo, si el Señor me da pan, como dijo, si el Señor me cuida, como dijo, si el Señor me regresa con paz a la casa de mis padres, como dijo, entonces Él será mi Dios. Y no hay nada malo, hermanos, no hay nada malo en ese condicional sí, porque más bien eso demuestra que somos humanos y que nosotros en cualquier momento podemos estar flaqueando inclusive de las promesas, ¿verdad?, que le hacemos al Señor. Jacob no solamente pone nombre a la ciudad, ya no es un lugar desconocido, sino que ahora personaliza las promesas que Dios le había hecho. Sigue siendo un hombre con dudas, pero también estoy seguro que este pasaje a nosotros nos recuerda que todos estamos en este viaje de la vida y lo que necesitamos entonces es aferrarnos a lo que el Señor nos ha prometido.
a fin de continuar en todo esto. Hace mucho tiempo creo que yo les conté a ustedes que este pasaje de Génesis 28, particularmente el versículo 15, es un versículo que a mí me ha acompañado prácticamente toda mi vida desde que me convertí. Es uno de esos versículos con los cuales Dios me habló cuando yo tenía 16 años, o sea, hace muchos años atrás. Y aun cuando yo no entendí en ese momento lo que Dios me decía, lo que yo sí pude leer allí, con 16 años, imaginen, yo recién me había convertido a Cristo, con 16 años lo único que yo entendía ahí es que Dios iba a estar conmigo a donde quiera que yo fuera. Claro, para mí a donde quiera que yo fuera era estar en mi barrio, en mi casa, en mi ciudad. Pero claro, conforme yo leía este pasaje decía, y volveré a traerte a esta tierra. Yo decía, ¿volverme a traer de dónde? Pues yo estoy acá en Lima, en Perú. No entendía eso. Y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Fue poco tiempo después que yo empecé a entender el alcance, para mí, de esta palabra. Porque no pasaron un par de años y yo ya no estaba en Perú, estaba en otra parte. Y nunca más he vuelto todavía a Lima, a vivir, me refiero. O sea que toda mi vida he estado viajando, viviendo en otros lugares. Y también es por eso, hermanos, que yo creo, a menos que Dios lo cambie, ¿verdad?, que en algún momento el Señor me regresará. Porque eso dice acá. Para mí, no estoy diciendo que eso es para todos, porque volveré a traerte a esta tierra, porque yo te di, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. ¿Cuándo se hará eso? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Pero lo que sí yo tengo seguro en mi vida es que el Señor nunca me dejó, siempre me acompañó, siempre me bendijo a los míos, y el Señor, en tanto que, ¿verdad?, yo siga fiel a Él, Él seguirá entonces a mi lado, tal y como lo prometió acá. Y Jacob así también lo pudo comprobar, luego que se encuentra con Esaú, su hermano, y que se hacen todas las paces y todo lo demás. Queridos hermanos, para este año 2025, mi deseo es que tú puedas saber que estás en un viaje, sea huyendo de algo, no, pero un viaje. Pero quiero que también entiendas que en este viaje Dios está contigo, mostrándote no solamente la presencia de Él, sino también mensajeros suyos que van a protegerte. Como digo, este mes vamos a estar hablando de eso, los ángeles. Pero por último, que el Señor te ha dado promesas fuertes, promesas que tú debes entonces apropiarte, debes personalizarlas, debes interiorizarlas para que el Señor pueda entonces obrar mejor todavía en tu vida. Amén. ¿Por qué no oramos un momentito? Vamos a orar al Señor. Y mientras cada uno ora al Señor, yo quiero en esta mañana invitarte a que ahí en tu corazón tú pongas este año 2025 en las manos de Dios. No sé cuáles son tus planes, hermano o hermana, la verdad que no sé qué objetivos, qué planes tienes para este año, pero el Señor lo sabe. No sé lo que te espera tampoco, pero el Señor sí lo sabe. Y si por alguna razón estás temeroso o tienes dudas o quizás estás nervioso, yo quiero que en esta mañana tú le digas, Señor,
quiero ponerte no solamente mis planes, sino toda mi vida delante de ti. Que este año que estamos empezando sea un año en el cual yo pueda verte obrando en mi vida. Si esta es tu oración, yo quiero que tú te pongas de pie donde estás para orar juntos al Señor y que el Señor entonces pueda bendecirte. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor porque eres bueno, gracias por la enseñanza de Jacob, gracias Señor porque tú encontraste a este hombre donde él estaba en medio de su necesidad y lo levantaste, le mostraste tu gloria. Y Señor, aquí estamos ahora todos nosotros de pie para pedirte que nos mires con gracia de la misma manera y que nos ayudes, Señor, en este año. Nos ayudes, Padre, a verte, a ser consciente que tú estás al lado nuestro y quizás nosotros ni cuenta nos damos de ello muchas veces. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que está de pie en esta mañana. Padre, toma sus vidas. Tú conoces sus oraciones más íntimas. Señor, toma estas vidas, las pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Dios le bendiga, querido. Tomen asiento. Tomen asiento. Amén. En esta mañana